Hola a todos y bienvenidos de vuelta a DocTips, el canal donde hablamos de medicina de forma clara y sencilla. Si tuviéramos que elegir el momento en el que la medicina dio el salto más grande de toda su historia, muchos expertos coincidirían en el siglo XIX. En apenas unas décadas, la medicina pasó de ser una disciplina limitada, llena de riesgos y con conocimientos incompletos, a convertirse en una ciencia capaz de operar sin dolor, prevenir infecciones y entender el origen real de muchas enfermedades. Fue el siglo en el que nacieron la anestesia, la antisepsia, la teoría germinal de la enfermedad y los primeros grandes avances en microbiología. Pero también fue una época de errores, resistencia al cambio y descubrimientos que, en su momento, fueron rechazados o ignorados. En este vídeo vamos a recorrer esta revolución médica paso a paso y entender cómo cambió para siempre la historia de la humanidad. El siglo XIX estuvo marcado por la revolución industrial. Las ciudades crecieron rápidamente y las condiciones de vida eran a menudo insalubres. La acumulación de personas en espacios reducidos favoreció enfermedades como el cólera. Esto obligó a que la salud pública fuera una prioridad. Por primera vez, la salud pública se convirtió en una prioridad real. Uno de los avances más revolucionarios fue la anestesia. Antes, las operaciones eran extremadamente dolorosas y traumáticas para el paciente. En 1846 se realizó una de las primeras demostraciones públicas del uso del éter como anestésico. A partir de ahí, comenzaron a utilizarse sustancias como el cloroformo para permitir cirugías sin dolor. Esto cambió completamente la cirugía. Los médicos ya no tenían que operar lo más rápido posible para evitar el sufrimiento del paciente. Podían trabajar con más precisión y abordar procedimientos mucho más complejos. Como curiosidad, al principio hubo resistencia a la anestesia, incluso por motivos religiosos, ya que algunos creían que el dolor tenía un propósito divino. Aunque la anestesia permitió operar sin dolor, muchos pacientes seguían muriendo después de la cirugía debido a infecciones. Aquí entra uno de los grandes protagonistas del siglo XIX, Joseph Lister. Inspirado por los trabajos de Louis Pasteur, Lister comenzó a utilizar ácido carbólico para limpiar heridas, instrumentos y manos. Los resultados fueron espectaculares. La mortalidad en cirugías se redujo drásticamente. Sin embargo, al principio, muchos médicos rechazaron sus ideas. Les costaba aceptar que organismos invisibles fueran responsables de las infecciones. Uno de los cambios más importantes de la historia de la medicina fue la comprensión de que las enfermedades podían estar causadas por microorganismos. Louis Pasteur demostró que los microorganismos existían y podían causar procesos de fermentación y enfermedad. Poco después, Robert Koch identificó bacterias específicas responsables de enfermedades como la tuberculosis o el cólera. Esto cambió por completo la medicina. Por primera vez, se entendía el origen real de muchas enfermedades, lo que permitió desarrollar tratamientos y medidas de prevención mucho más eficaces. Antes del siglo XIX, los hospitales eran lugares donde muchas personas iban a morir. La falta de higiene hacía que las infecciones se propagaran rápidamente. Gracias a los avances en antisepsia y a figuras como Florence Nightingale, se introdujeron mejoras fundamentales en limpieza, ventilación y organización hospitalaria. Como resultado, los hospitales comenzaron a convertirse en lugares de recuperación en lugar de focos de infección. Uno de los casos más impactantes de la historia de la medicina es el de Agnes Semmelweis. Trabajando en maternidades, observó que muchas mujeres morían tras dar a luz debido a infecciones. Descubrió que los médicos no se lavaban las manos después de realizar autopsias antes de atender partos. Cuando introdujo el lavado de manos, la mortalidad cayó de forma drástica. Sin embargo, sus ideas fueron rechazadas por la comunidad médica de su época. Este caso demuestra que incluso los avances más evidentes pueden tardar en ser aceptados. Tras el trabajo de Edward Jenner en el siglo XVIII, el siglo XIX vio el desarrollo de nuevas vacunas. Louis Pasteur desarrolló vacunas contra la rabia y el anthrax, demostrando que era posible prevenir enfermedades mediante la inmunización. Esto marcó el inicio de una de las herramientas más poderosas de la medicina moderna. Durante el siglo XIX se desarrollaron nuevas herramientas de diagnóstico. Una de las más importantes fue el estetoscopio, inventado por René
Laennec. Este instrumento permitió escuchar los sonidos internos del cuerpo, como el corazón y los pulmones, mejorando enormemente la capacidad de diagnóstico. Además, se comenzaron a utilizar termómetros clínicos y se perfeccionó la observación sistemática del paciente. Con la combinación de anestesia y antisepsia, la cirugía dio un salto enorme. Se empezaron a realizar operaciones más complejas, con mejor precisión y con menos riesgo de infección. Esto permitió tratar enfermedades que antes eran prácticamente una sentencia de muerte. Como datos curiosos, uno de los datos más impactantes es que, antes de que se aceptaran las medidas de antisepsia, muchos cirujanos operaban con la misma ropa manchada de sangre durante días o incluso semanas. Esa sangre seca se consideraba una especie de medalla de honor que demostraba experiencia, cuando en realidad era una fuente constante de infecciones. Otro hecho curioso es que la anestesia, a pesar de ser uno de los grandes avances de la historia, fue rechazada inicialmente por algunos sectores religiosos. Argumentaban que el dolor formaba parte del plan divino, especialmente en el parto. Sin embargo, esta percepción cambió cuando figuras importantes comenzaron a utilizarla, ayudando a normalizar su uso. El cloroformo, uno de los anestésicos más utilizados, se popularizó rápidamente tras ser empleado en partos de la realeza, lo que generó confianza en la población. A partir de ese momento, su uso se extendió por toda Europa. En cuanto a los hospitales, es curioso saber que las salas de operaciones eran a menudo auténticos espectáculos públicos. Su diseño se realizó para que estudiantes y otros médicos observaran las intervenciones en directo, a veces con decenas de personas alrededor del paciente. También llama la atención que muchos médicos no creían en la existencia de los gérmenes simplemente porque no podían verlos. A pesar de las evidencias presentadas por científicos, la idea de organismos invisibles resultaba difícil de aceptar para la mentalidad de la época. Otro dato interesante es que los instrumentos quirúrgicos no siempre se esterilizaban. En muchos casos, se limpiaban de forma superficial o incluso se reutilizaban sin ningún tipo de desinfección adecuada, lo que contribuía a la alta mortalidad por infecciones. El descubrimiento del lavado de manos, impulsado por Ignaz Semmelweis, fue tan revolucionario como ignorado en su momento, a pesar de reducir drásticamente la mortalidad. Muchos médicos rechazaron la práctica porque implicaba aceptar que ellos mismos eran responsables de contagiar enfermedades. Por otro lado, la llegada del estetoscopio cambió la forma de diagnosticar, pero al principio, algunos pacientes lo veían como algo extraño o innecesario. Estaban acostumbrados a un contacto más directo con el médico, y el uso de instrumentos generaba cierta desconfianza. En el ámbito de las vacunas, muchas personas desconfiaban de ellas por miedo a los efectos secundarios o por falta de comprensión sobre su funcionamiento. Aún así, poco a poco demostraron ser una de las herramientas más eficaces para prevenir enfermedades. Finalmente, uno de los aspectos más llamativos es la velocidad del cambio. En apenas unas décadas, la medicina pasó de prácticas rudimentarias a una base científica sólida. Lo que hoy consideramos básico, como lavarse las manos, esterilizar instrumentos o usar anestesia, fue en su momento revolucionario y controvertido. El siglo XIX sentó las bases de la medicina moderna, introduciendo la higiene, la prevención y el tratamiento basado en la evidencia científica. Sin este periodo de descubrimientos revolucionarios, la medicina que conocemos hoy simplemente no existiría. Fue el triunfo de la ciencia sobre la enfermedad. Hasta aquí el video sobre la medicina en el siglo XIX. Espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos en el próximo episodio de Doc Tips.